Hola a todos, soy Guido de Fútbol Tricks Online. Estamos otra vez acá con Martín. Hoy les vamos a enseñar cómo definir en situación de partido 1 contra 1 contra el arquero. Hoy vamos a explicar cómo definir 1 contra 1 contra el arquero, ¿ok? Hacemos de cuenta que justo viene una pelota, nos fuimos del oponente, estamos solos, 1 contra 1 contra el arquero y tenemos que saber definir. En este caso vamos a aparecer por la parte del medio, ¿ok? Después vamos a explicar un poquito la diferencia de aparecer por un costado o de aparecer por el otro costado, porque las técnicas pueden variar un poquito y tener que tenerlas controladas en todas las situaciones para saber definir bien en la cancha. Lo primero que tenés que saber es que cuando encaramos hacia puerta, no vamos, de normal no vamos recto así, ¿ok? Como un robot recto al arquero. Lo que hacemos para estar cómodos para patear, la postura natural es estar un poquito de costado, como cuando vamos a patear un tiro libre. No lo pateamos recto así y hacemos así, ¡pum! No, nos ponemos un poquito de costado porque de esta manera tenemos más potencia, más precisión y podemos estar cómodos para patear a cualquier lado. Entonces, cuando vamos encarando al arquero, yo siempre voy como de costado, ¿entendés? Voy como así, voy así, ¡pum! Y cuando estamos acá, ya defino. Eso para empezar. Tenés que estar cómodo a la hora de patear. Aunque vayas por el medio, no tenés que estar recto, sino que cómodo. Como dije recién, lo principal es estar perfilado a medida que vas encarando. Si sos zurdo, obviamente vas a estar del otro lado para estar un poquito más cómodo. Yo soy diestro, así que voy de esta manera y voy intentando encarar. Aunque vaya recto, a último momento intento perfilarme para poder definir hacia un lado o al otro. Hay dos maneras básicas para definir, ¿ok? Le podemos pegar con la parte interna o también le podemos pegar con el empeine. Con la parte interna siempre vas a tener muchísima precisión, pero claro, lo tenés que practicar, si no, no va a ser tan así. Después con el empeine tenemos un poquito menos de precisión, pero tenemos mucha más potencia, ¿ok? Lo normal en estas situaciones es tener precisión porque no necesitas tanta potencia. Con que se la coloques un poquito es muy difícil para el arquero, estamos 1 contra 1, tenemos espacio de sobra. Si tenés un poquito de calidad y practicándolo, lo vas a poder hacer mejor con la parte interna. Lo ideal a la hora de definir es que tu balón vaya esquinado a uno de los palos. Cuanto más esquinado, más difícil para el arquero. ¿Qué pasa? Que si lo haces muy esquinado y no lo tenés muy controlado, se te puede ir afuera. Y eso te va a generar un poco de desconfianza, un poco de inseguridad. Por eso tenés que practicar tus tiros esquinados con la parte interna para saber definir bien. Cuanto más los practiques, más seguridad y más confianza a la hora de definir vas a tener. Por esta razón, por la inseguridad y todo eso, muchas veces decimos que vamos a patear allá, bien esquinado el palo. ¿Y qué pasa? Cuando pateamos terminamos pateando al medio. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza inconscientemente no está segura de que la vas a poder meter ahí, siempre tira un poquito para adentro. Entonces vos lo que tenés que hacer es practicar mucho, bien esquinado, sin ningún tipo de presión de partido, etcétera. Y al final la vas a practicar tanto que cuando estés frente a puerta y la quieras esquinar bien, lo vas a tener controlado. Por ejemplo, atacamos por el medio, el arquero no ve, sale, ¿qué hacemos? La esquinamos. En este momento tenemos todos los espacios que queramos, ¿ok? Lo que pasa es que, claro, cuanto más cerca estés del arquero, el arquero más va a salir y más nos va a tapar las esquinas. ¿Qué pasa? Ya cuando patemos ahí, ya casi como que la va a parar. Cuando patemos allá, ya casi como la que la va a parar. Cuando estamos más cerca, tenemos menos posibilidad de tirarla afuera, porque estamos al lado del arco. Pero tenemos más posibilidad de que el arquero la tape. Entonces, tenés que decidir cuándo definir, ¿ok? Tampoco es muy beneficioso acercarse tanto al arco, ¿ok? Con que estés más o menos en el punto de penal, tenés para definir, con un poquito de práctica que hayas practicado, definir bien esquinado, el arquero no te salió tanto, tenés bastante hueco, un poco de confianza, pum, y la tirás a una de las esquinas, tampoco hace falta que esté súper esquinada y va a ser un gol. Un ejemplo rápido, vamos encarando al arquero, el arquero empieza a salir, no dejamos que salga tanto de cara interna, la metemos allá, bien esquinadita, tampoco es tan difícil, ¿ok? Si tenés mucha confianza, vas ganando 3-0, encarás, mirás el ángulo, pum.
Otra alternativa, patear con el empeine. Con el empeine obviamente tenemos menos precisión y vos acá lo que querés es meter el gol, asegurarte ese gol, con la cara interna va a ser mucho más fácil. Pero si también te gusta patear con el empeine, te gusta matar al arquero, pegarle bien fuerte, quizás ni la ve y te sale del alma, pegarle con el empeine. Pero mejor cara interna. Va ganando 30-0, encarás al arquero, le tenés mucha rabia, ¡pum! Con el empeine. Tampoco la tiré tan al ángulo, pero con el empeine bastante fuerte, difícil para el arquero. Hay otras alternativas. Por ejemplo, si estamos muy cerca del arquero porque nos acercamos mucho, no supimos qué hacer y ya estamos cerca del arquero, lo podemos regatear. O si por ejemplo nos tiran un pase súper largo, no llegamos a la misma vez que el arquero, ya cuando estamos acá no sabemos qué hacer, podemos hacer un regate para allá o un regate para allá, nos vamos, hacemos ese huequito y enseguida pateamos, ¿ok? Tiene que ser un regate rápido para esquivar al arquero y patear. Ok, ahora vamos a encarar al arquero por la parte del costado, un costado de la cancha, ok. Esto es un poquito más complicado que ir por el medio porque los ángulos son mucho más cerrados, ok. Como dijimos allá, lo que tenemos que hacer es clavarla al palo lejano o al palo cercano por abajo con la parte interna, es lo más eficaz. A medida que nos acercamos uno contra el arquero, ¿qué pasa? No nos acercamos mucho porque cuanto más nos acercamos, el arquero más nos tapa. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos mucho, acá, claro, ya el arquero no tenemos espacio para meterle al primer palo, casi ni espacio, tampoco tenemos mucho espacio para que la pelota haga la curva que necesitamos para clavarla ya, a no ser que le peguemos fuerte de rastrón bien por abajo y el arquero tiene el pie ahí, con que haga esto ya te la tapa. Así que de cerca está complicado. Intentá no acercarte tanto al arquero, a no ser que vayas a hacer un regate, como por ejemplo, haces que vas a patear, te abrís un poco y definís. Sobre todas las cosas, simplificar un poquito. A medida que nos vamos acercando, no nos acercamos mucho, miramos donde tenemos más hueco, hacemos que vamos a patear para allá, ¡pum! Y se la ponemos al primer palo, ¿ok? Se la podemos poner donde queramos, pero en este caso es un ejemplo. Patear al primer palo siempre es un poquito complicado porque hay poco espacio, el arquero con que tire la pierna un poquito o haga esto te la puede parar porque generalmente va por abajo, ¿ok? Si la querés tirar al ángulo, el arquero no se la va a esperar tanto, va a ser más difícil, pero claro, te está arriesgando un montón, no todo el mundo la clava al ángulo de ahí, ¿ok? Lo normal es definir al segundo palo porque siempre hay un poquito más de hueco, vos venís, ves ese hueco y acá está un poco complicada la cosa, así que bueno, allá tengo un montón de hueco. Pateo, se la podés tirar por abajo, media altura, al ángulo. ¿Y qué pasa? Eso el arquero se lo espera. Por eso a veces, si tenés muy buena precisión, sorprender al primer palo está buenísimo, ¿ok? En conclusión, atacamos, miramos los huecos que hay, perfilamos un poquito, la clavamos allá. Como ven, fue un disparo muy fino, con mucha precisión, bien ajustadito al palo. Y eso en un partido muchas veces no sale. Así que si no haces eso, tenés que tirarla fuerte por abajo o arriesgarte un poquito ahí. Es una situación un poco difícil de definir cuando va de costado. Siempre por el medio es más fácil. Vamos a patear con el empeine al bulto más lejano, que sería el palo lejano, o al bulto más cercano, que sería el palo de acá, el más cortito, ¿no? Digo el bulto porque cuando pateas con el empeine no puedes decir pum, le pego con precisión al ángulo, le pego con precisión abajo. No, vos más o menos pateás más o menos por ahí porque no puedes tener tanta precisión, a no ser que seas un súper experto del empeine, ¿ok? Ni los profesionales casi, así que nada, nos acercamos y vamos a patear allá. Pateamos, ¡pum! ¿Qué pasa? Hacemos de cuenta que va a media altura, como suele salir un tiro más o menos de empeine. Si te fijas, estoy yendo más o menos al ángulo. El arquero la tiene muy a mano, ¿ok? Si la disparamos con la cara interna, seguramente hace comba así y es un poquito más difícil para el arquero. Pero con el empeine la tiene muy a mano de sacársela, aunque estemos disparando al ángulo, como están viendo la trayectoria de la pelota. Lo mejor que podemos hacer acá con el empeine es patear súper fuerte al primer palo, con un poquito de precisión que tenga, un poquito de práctica, matarlo al arquero ahí es lo más fácil, agarrás, ¡pum!, le pegás recto al primer palo y va a ser muy difícil para el arquero. Eso es lo mejor que puedes hacer, pero lo ideal es parte interna, colocarla bien. Ahora encaramos al arquero por el otro lado de la cancha. Acá se complica un poco la cosa, al menos para la gente que es diestra, ¿ok? Vamos a encarar al arquero por este lado de la cancha. A medida que lo encaramos tenemos las mismas opciones, ¿ok? Porque es el mismo arco, así que tenemos el primer palo ahí por abajo, por arriba, que ya es más complicado, tenemos el segundo palo por allá, por abajo o al ángulo, eso ya es muchísimo más complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, a mí como diestro, lo que mejor me viene acá es tirársela al primer palo. A medida que nos acercamos, no nos acercamos mucho para que no nos cierren mucho las oportunidades y los huecos que tenemos. Más o menos de acá puedo pegarle bien fuerte al primer palo allá abajo, ¡pum! Tenemos que tener mucha precisión con la cara interna, practicarlo y tiene que ser un disparo fuerte. Después, si la querés clavar arriba, mucho mejor, pero ya te estás regando mucho. Es casi hasta mucho mejor que la tires abajo, ¿ok? Otra opción,
tirarla al palo lejano por abajo, pum, o tirarla al ángulo por abajo, media altura, como quieras, pero ya es más complicado con la cara interna. Porque con la cara interna suele tomar una curvita. La curvita que toma es de afuera hacia adentro en este caso y haría esto, ¿ok? Haría una curva así, después se metería un poquito, exagerando la curva para que se den una idea, y eso hace que tenga más posibilidad el arquero de pararla, ¿ok? La curva, si la queremos clavar al palo lejano, la mejor curva que tenemos que implementar es la siguiente. Pegarle con la cara externa. ¿Por qué? Porque la curva, cuando le peguemos con la cara externa así, pum, va a ser de afuera hacia adentro, se va a alejar un poco del arquero y va a terminar cerrando un poquito allá el segundo palo, y es lo más efectivo para nosotros en este caso. Pero también, como dije antes, es un tiro más lejano, estando uno contra el arquero, quizás no vale la pena arriesgarse tanto. Podemos hacer otras cosas, como por ejemplo acercarnos más, pegarle al primer palo, hacer un regate hacia acá, abrir hueco y definir. Finalizar fuerte pero con precisión. Eso es lo que va a hacer la diferencia de colocarla bien y colocarla mal, porque mucha gente dice ¿a colocar qué es? Colocar es suavecito. No, la clavas al ángulo, pero el arquero, si la tirás despacito, pega 2 saltos y te la saca del ángulo. Entonces siempre tenés que finalizar a colocar, pero con la potencia que es necesaria. Uno de los problemas más graves a la hora de acercarte al arco es que mostrás mucho dónde vas a patear con el cuerpo, ¿ok? Vas con el cuerpo más o menos, mostrás dónde vas a patear, el arquero se lo imagina y encima le pegas suavecito, muy fácil para el arquero. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a acercarnos, vamos a hacer como que vamos a patear al primer palo, nos ponemos el cuerpo todo como que vamos a patear. Cuando vamos a patear, ¡pum!, la cambiamos con el peine al segundo palo, ¿ok? Get your hands up.